lo importante de la accesibilidad es que garantiza la participación activa de las personas con discapacidad. Es decir, no es cuestión de tanto de que las personas con discapacidad puedan utilizar o recibir información, sino que puedan ser activos en la red y que puedan serlo en igualdad de condiciones como el resto de las personas en la sociedad. Y eso solo se consigue aplicando esas pautas de accesibilidad. En este podcast descubriremos historias de voluntariado y conoceremos cómo diferentes ONGs, fundaciones y empresas de impacto social están ayudando a transformar y mejorar la sociedad. Bienvenidos al podcast con impacto social. Bienvenidos, escuchantes del podcast con impacto social. Nuestra invitada de hoy es directora de Investigación y Desarrollo en Soportes de Accesibilidad del Grupo de Investigación ADENU, del Departamento de Inteligencia Artificial de UNED, y es doctora en Ciencias de Comunicación, máster en Comunicación en la Sociedad y Problemas Sociales, experta en Imagen Corporativa y Comunicación por la Universidad Complutense de Madrid y también perito judicial en Análisis de Accesibilidad Web. Es experta en tecnologías de asistencia, siendo sus especialidades la accesibilidad, la usabilidad y la experiencia del usuario. Es patrono y fundadora de la Fundación SIDAR de Acceso Universal y es activista de accesibilidad informática desde 1995. Ha desarrollado, junto con colaboradores, aplicaciones para la accesibilidad, materiales y simulaciones para enseñar accesibilidad web. También es conferenciante, invitada en congresos nacionales e internacionales y participa en distintos grupos nacionales e internacionales de accesibilidad y discapacidades cognitivas y de aprendizaje, destacando algunos de ellos el W3C, que seguro que muchos de vosotros conoceréis. También está liderando el grupo de trabajo en el que se centra en la accesibilidad de Internet para personas mayores y personas con discapacidad de la Asociación Española de Normalización y Certificación AENOR, que ahora actualmente es UNE, y hoy nos compartirá pues, su experiencia personal y profesional en todas estas áreas. Bienvenida, Emanuel, y gracias por aceptar la invitación a nuestro podcast con impacto social. Muchas gracias, Ángel. Encantada de estar aquí. Cuando vemos un poco tu dilatada experiencia o currículum, seguro que a ti te habrán preguntado alguna vez qué te ha llamado a ti en este mundo de la discapacidad y la accesibilidad. Pues es una larga historia y como creo que le ocurre a muchas personas en la vida, es básicamente por donde me ha llevado la vida, porque, como has dicho, soy doctora en ciencias de la... Bueno, soy doctora en ciencias de la imagen visual y auditiva, es decir, mi orientación y mi aspiración, dado que desde niña he estado involucrada en ello porque mi padre era productor y realizador de cine, era precisamente pues eso, convertirme en directora de cine. Pero hice el máster en Comunicación en Sociedad y Problemas Sociales, en el que se trabajaban pues todos los tipos de problemas sociales. Mi tesina en ese máster era sobre racismo y xenofobia, es decir, nada que ver con la discapacidad, pero una parte del máster estaba centrada en la discapacidad. El máster estaba respaldado por el Real Patronato sobre Discapacidad y en aquel entonces director del Real Patronato pues se interesó en mí, me invitó a participar en un congreso y ahí yo me planteé, bueno, ¿y qué hago yo en este congreso? A ver qué digo yo. Y entonces, en aquella época, que era 1995, que era había muy poca incidencia de Internet, muy pocas personas teníamos acceso a Internet en aquella época, la verdad, pues se me ocurrió investigar sobre la presencia de las personas con discapacidad en Internet. Por una parte, pues eso, qué proporción de personas con discapacidad tenían página web, tenían presencia en Internet y cómo se representaba la discapacidad en Internet.
Y claro, me di cuenta de que, bueno, pues que por una parte la presencia era mínima y por otra parte la representación de las personas con discapacidad pues era lesiva. Así que entonces pues empecé a interesarme en trabajar para fomentar que las personas con discapacidad tuvieran plena participación en la sociedad de la información. En aquella época le llamábamos las autopistas de la información y de hecho, bueno, pues quizás sea echarme muchas flores, pero de hecho la primera norma informática de accesibilidad para el software y para el hardware es una norma española y en esa norma se incluyó un apartado sobre precisamente accesibilidad en lo que llamamos las autopistas de la información. Y bueno, pues a partir de ahí pues he venido trabajando en ello. Me he dedicado mi vida a ello, básicamente, la verdad. Victoria, me encanta saber que precursoras en España, y yo creo a nivel incluso, no sé si a nivel internacional también, pues decidiste empezar a poner tu granito de arena, ¿no? En este tema de mejorar las autopistas de la información y que decidieses crear la Fundación SIDAR. Sí, es que como has dicho, realmente en España somos pioneros en el tema porque a partir de esa intervención en el Congreso le propuse al Real Patronato crear un seminario centrado en accesibilidad de las personas con discapacidad. Y de hecho, ese seminario es anterior al grupo de trabajo del W3C centrado en accesibilidad en Internet. Así que realmente nosotros somos pioneros internacionales, podemos decirlo con todo el orgullo. Y pues eso, el Real Patronato en aquel momento tenía una serie de seminarios centrados en distintas áreas de la comunicación y le pareció pues buena idea mi propuesta. Se creó el seminario SIDAR, que es Seminario Iberoamericano de Discapacidad y Accesibilidad en la Red. Y lo que hacía el Real Patronato pues era, digamos, apoyar estas iniciativas y una vez que la iniciativa pues estaba ya consolidada, pues entonces ya dejarla, digamos que volar sola. Y entonces pues en 2002 pues se creó la Fundación SIDAR para dar respaldo, o sea, tener una forma jurídica que pudiera respaldar a ese seminario SIDAR y por eso la fundación se llama Fundación SIDAR Acceso Universal. Muy bien. ¿Y qué retos te has encontrado a la hora de fundar una fundación, una que es una organización sin ánimo de lucro? ¿Qué retos te has encontrado en este proceso durante todos estos años? Porque una fundación con esta trayectoria pues habrá encontrado con distintas dificultades o económicas o normativas o demás. A ver, la Fundación SIDAR yo creo que es sui generis porque a diferencia de la mayoría, si no todas las fundaciones, un compromiso que tenemos desde su fundación es no depender de la administración pública. Precisamente, sobre todo porque en aquella época era muy importante hacer campaña para conseguir que los sitios web de la administración pública cumplieran con los criterios de accesibilidad, porque aquello era un desastre absoluto. Entonces, pues lógicamente no puedes estar criticando a quien te da de comer. Así que nosotros nunca hemos recurrido a financiación a través de subvenciones de la administración pública para tener esa distancia, esa seguridad de poder hablar libremente. La fundación es una fundación que trabaja básicamente a través de Internet y trabaja con voluntariado. No tenemos recursos, los recursos de la fundación son básicamente lo que aporto yo misma, pero sí que pues tenemos, no tenemos recursos económicos, pero sí que tenemos otro tipo de recursos, que es talento de las personas que se han involucrado en el seminario SIDAR. Y bueno,
hemos sacado adelante todo el trabajo gracias a esa participación voluntaria. Que veo similitudes con Idatis, de este componente de voluntario y el talento, ¿no? Cómo realmente están trabajando en ello. Con respecto a la administración que estás comentando, ¿no? De que realmente siempre supongo que haber sido un caballo de batalla. Si ya las empresas les podemos exigir o las organizaciones que sean accesibles, sobre todo la administración, cómo no, ¿no? ¿Cuál es la situación, tú que conoces bastante el ecosistema actual a nivel de accesibilidad de las administraciones públicas, nacionales, regionales y locales, ¿no? ¿Cuál es la situación actual? Sí. En España, la primera legislación, la primera ley que se hizo exigiendo a la administración pública que cumpliera con los criterios de accesibilidad y poniendo un plazo para ello, se publicó en 1999. En aquella época, en 1999, la ley decía que para 2001 todas las páginas web de la administración pública debían cumplir con esos criterios de accesibilidad. Evidentemente llegó 2001 y no. Entonces salió otra ley para decir que para 2003, 2005, ya no recuerdo. Han salido tantas leyes a lo largo de estos años poniendo un plazo para que la administración pública y luego las empresas privadas cumplieran con los criterios de accesibilidad que ya he perdido la cuenta, aunque todo el registro está en la página de la Fundación CIDAL. Pero yo ya he perdido la cuenta, ya en fin, puedo decir que evidentemente en estos más de 25 años, pues la situación ha mejorado respecto a cómo estaba en los años 90, lógicamente. Ha mejorado y ha mejorado bastante, pero sinceramente queda mucho por hacer. En cuanto a información sobre la situación y poder obtener datos, se ha creado a lo largo de estos años, se ha creado un observatorio nacional que hace justamente ese trabajo de hacer una revisión de los sitios web de las administraciones públicas, tanto locales, regionales y nacionales, y publica anualmente un informe con la evolución que ha habido, la situación que hay. Ese informe puede consultarse en la web del observatorio. Vale, pues lo incluiremos también luego en las notas, luego te pediré el link y lo incluiremos en las notas del programa también para que lo tengan las personas que nos escuchen. Esas autopistas de la información que han ido evolucionando pues a lo largo de estos 20, 30 años, ¿no? Han ido evolucionando y han ido apareciendo nuevas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, como el JavaScript o otra serie de cosas que realmente hacían que la accesibilidad fuese como teniendo que tener nuevos retos, ¿no? Como la tecnología ha ido evolucionando, aparecen nuevas aplicaciones, nuevos software y, claro, la accesibilidad casi siempre va detrás. ¿Tu visión o tienes otra visión al respecto? Sí, tienes razón. En cuanto a la implementación de la accesibilidad, o sea, no podemos decir que la accesibilidad vaya por detrás de la tecnología, porque realmente las pautas de accesibilidad tienen en cuenta esa evolución de la tecnología y no se quedan atrás, pero sí que podemos decir que la implementación de la accesibilidad sí que pues se va quedando atrás. En el sentido, mira, un ejemplo clarísimo era tecnología que era terrorífica para la accesibilidad, pero que a todo el mundo le encantaba y aquello era un desastre. Y las pautas de accesibilidad pedían que no se utilizase esa tecnología porque creaba muchísimas barreras para las personas con discapacidad. Y con el paso del tiempo, pues esa tecnología desapareció y, pues aquellos que fundaban sus creaciones en aquella tecnología, pues se quedaron con nada porque aquello, pues, desapareció absolutamente, ¿no? Y en cambio, pues las pautas de accesibilidad, como digo, tienen en cuenta la solidez que tienen que tener los sitios web para ser capaces de funcionar con las tecnologías actuales y futuras. Y ese es un criterio que pasa desapercibido, pero que es esencial justamente para que nadie se quede atrás. Y esa es la cuestión fundamental. Para mí, la cuestión esencial, lo importante de la accesibilidad es que garantiza
la participación activa de las personas con discapacidad. Es decir, no es cuestión de tanto de que las personas con discapacidad puedan utilizar o recibir información, sino que puedan ser activos en la red y que puedan serlo en igualdad de condiciones como el resto de las personas en la sociedad. Y eso solo se consigue aplicando esas pautas de accesibilidad. En base a eso, esas pautas de diseño también supongo que no es lo mismo una persona con discapacidad auditiva que una persona con discapacidad visual. ¿Puedes hacer un pequeño así resumen de estos tipos de Claro, pero adaptaciones? eso es lo bueno de las pautas de accesibilidad para el contenido web, que son pautas aplicables a cualquier contenido digital. Es decir, son pautas aplicables a cuando creas un documento en Word, a cuando creas un PDF, a cuando creas una página web, a cuando creas una aplicación móvil. Lo bueno es que no son pautas que digan, haga usted esto. Si quiere tener en cuenta a las personas ciegas, tiene que hacer esto. Si quiere tener en cuenta a las personas sordas, tiene que hacer esto. No, son pautas generales que evidentemente indican a quién benefician eliminando las barreras que pueden encontrarse, pero son pautas que siempre van a beneficiar no solo a las personas que tienen una determinada condición, sino a todas las personas. Son pautas que mejoran la usabilidad para todos, garantizando la accesibilidad a las personas con discapacidad. Y evidentemente, pues sí, hay pautas de las cuales se benefician más unas personas que otras. Por ejemplo, los textos alternativos son esenciales para las personas que no pueden ver. Evidentemente, para las personas sordas son menos importantes esos textos alternativos, pero esos textos alternativos son un beneficio y pueden ser fundamentales para personas que, aunque ven, navegan sin descargarse las imágenes para ahorrarse dinero precisamente pues, en la conexión, por ejemplo. O los subtítulos son importantes para las personas con deficiencia auditiva, pero benefician a las personas que no dominan el idioma, benefician a las personas que se encuentran en un entorno ruidoso y por tanto no pueden escuchar bien y con los subtítulos se pueden enterar de lo que se está diciendo, etcétera. Entonces, las pautas tienen esa gran ventaja de que no son pautas para grupos específicos, sino son pautas generales que benefician a distintos grupos con discapacidad, eliminando barreras que pueden ser críticas para un determinado grupo, pero que benefician de todas maneras a otros grupos de personas, incluso personas sin discapacidad. Sí, es una accesibilidad para todos, que es un poco cuando hablamos ese concepto de inclusión. Lo he hecho un poco en la introducción, lo del VD3C. Si quieres explicar cuál es un poco tu participación y qué está haciendo actualmente, es una referencia internacional, ¿no? Sí, el VD3C es el consorcio para la web y ese consorcio para la web es el que se dedica a crear especificaciones para todos los elementos que conforman la comunicación a través de Internet. Y en ese consorcio hay un grupo de trabajo que se llama WAI, que es Web Accessibility Initiative. Ese grupo de trabajo es el que se ocupa de crear todas las pautas de accesibilidad. En ese grupo de trabajo yo participé en la redacción de las primeras pautas, la versión 1.0, hoy en día estamos ya en la versión 2.2 que acaba de publicarse. Acaba ya, es que el tiempo va tan rápido, en fin, se publicó la versión definitiva a finales del año pasado y se está trabajando al mismo tiempo en la versión 3. ¿Por qué en 2.2 y versión 3? Bueno, esta cuestión de la numeración la entienden mejor pues, las personas acostumbradas a trabajar con documentos técnicos como tú y seguramente muchos de tus oyentes. La cuestión es que esa versión 3, digamos que hay dos líneas de trabajo. Una que continúa con la versión 2.2,
etcétera, que son pautas que están redactadas desde un punto de vista técnico, y esta versión 3.0 es una versión que se está creando con la idea de que el lenguaje que se utiliza no sea tan técnico, esté dirigido más a personas que no requieran una formación técnica para poder entender esas pautas. Entonces, pues hay estas dos líneas de trabajo. Y bueno, pues se está trabajando al mismo tiempo, se trabaja en muchos otros temas que son importantes, como por ejemplo, se ha trabajado en pautas para los docentes, se ha trabajado en pautas para cómo revisar la accesibilidad. En fin, hay distintas líneas de trabajo dentro de este grupo de interés en la accesibilidad del W3C. Entonces, cualquiera de las organizaciones que nos estén escuchando y que digan, quiero pues mejorar mi espacio, que sea más accesible, ¿les recomiendas algunas herramientas? ¿Qué deberían hacer? Cualquier organización que no está familiarizada con ese entorno, a lo mejor muy técnico, como estás comentando, sí, pero que sin embargo tienen un interés en mejorar, pero que a lo mejor no saben por dónde empezar. Claro. Bueno, en el propio sitio del WAI hay documentos, le llamamos documentos, pero en realidad, bueno, pues son páginas web, incluso alguna aplicación que justamente se centran en ayudar a quienes no saben por dónde empezar, a quienes no tienen pues ese conocimiento más tecnológico. Entonces, el sitio de referencia es siempre el sitio del W3C. Evidentemente, en el sitio del SIDAR, mira, el sitio del SIDAR tengo que reconocer que está muy abandonado. De hecho, hace poco modificamos la página inicial porque estamos trabajando en una nueva web, pero el formato del sitio es un formato pues de los primeros 2000. Realmente la página está tal como se hizo en el año 2000, si no recuerdo mal. O sea, hace 24 años. ¡Qué barbaridad! Muchísimo tiempo. Pero de todas maneras sigue siendo un sitio de referencia en español, porque la cuestión está en que, claro, el sitio del W3C está en inglés. Entonces, bueno, pues el sitio del SIDAR ha habido pues precisamente mucho trabajo para acercar conocimientos sobre accesibilidad en el mundo de habla hispana y portuguesa. Durante los primeros años, los primeros quizás 20 años, no, un poco menos, pues nos centramos mucho en eso, en dar formación en accesibilidad, en crear grupos de interés, en digamos que hacer una activación social en los distintos países de América hispana, para que hubiese masa crítica sobre accesibilidad, y eso es una labor que ya se ha conseguido. Tengo que reconocer que, bueno, como digo, la verdad el sitio web está bastante abandonado, y mi labor en los últimos años se ha centrado sobre todo en la relación de la accesibilidad con la inteligencia artificial, que es mi trabajo, como has indicado. Entonces, últimamente yo trabajo mucho en transmitir y dar a conocer la importancia de la accesibilidad en el desarrollo de la inteligencia artificial. Y creo que es una función crítica, porque la inteligencia artificial avanza a pasos agigantados, lo vemos todos los días, surgen nuevas capacidades al alcance del usuario final, y es esencial que podamos contar con una inteligencia artificial confiable, inclusiva y confiable.
Y entonces, la verdad me estoy centrando mucho más en ese tema que evidentemente está directamente relacionado con la accesibilidad web, en el sentido de que las inteligencias artificiales, al fin y al cabo, tienen que tener una interfaz para comunicarse con el usuario. Evidentemente, pues es imprescindible que esa interfaz sea accesible, pero también hay cuestiones que van más allá de esa parte que ve el humano de la inteligencia artificial, que están, digamos, por detrás, en las cuales también la accesibilidad es un elemento esencial. Entonces, estamos trabajando mucho desde hace algunos años, nos estamos centrando más en aportar a proyectos europeos dirigidos a América Latina, proyectos que se centran en una parte, proyectos relacionados con universidades y por tanto se centran más en una parte pedagógica y una parte tecnológica, pues es ahí donde estamos poniendo pues más carne en el asador últimamente. Porque también... No, y sobre todo ahora habrá sido con el tema de la inteligencia artificial generativa, supongo que también habrá sido como habréis recibido un montón más de peticiones o de información, ¿no? O sea, ¿cómo crees en este caso? Entiendo que lleváis, como dices, años trabajando en este tema de la inteligencia. ¿Cómo crees que la inteligencia artificial generativa, qué líneas de trabajo crees que podrían llevarse a cabo para ayudar al sector de la discapacidad y accesibilidad? O sea, por una parte, lo primero y fundamental es asegurarnos de que la inteligencia artificial no tenga sesgos. Mira, el más conocido de todos, ChatGPT, se ha descubierto que tiene sesgos contra las personas con discapacidad, cosa que pues, no sé, suena muy impactante realmente. Pero, y eso es algo que hay que corregir y bueno, que se está corrigiendo. Pero luego en tu pregunta, quiero decir, o sea, yo trabajo mucho en conseguir que se entienda la importancia del conocimiento de la accesibilidad por parte de todas las personas que participan en el desarrollo de una inteligencia artificial. Porque en todo el proceso de diseño y desarrollo de la inteligencia artificial es esencial ese conocimiento de la accesibilidad. Pero tú me preguntabas cómo puede la inteligencia artificial ayudar a la accesibilidad. Y lo está haciendo. De hecho, hay hoy en día ya muchas herramientas de revisión de la accesibilidad utilizan inteligencia artificial. Y eso es una ventaja. Y también se está integrando en aplicaciones de uso común, como por ejemplo Word o PowerPoint, inteligencia artificial que ayuda, entre comillas, a la accesibilidad. Por ejemplo, cuando tú añades una imagen en un documento, ya sea de Word o en PowerPoint, pues creas un PowerPoint, pones una foto, lo que quiera que sea, el propio PowerPoint añade un texto alternativo a esa imagen que tú has puesto en tu transparencia o en tu documento en Word. Eso es un avance importante, es una ventaja, pero hay que tener mucho cuidado con eso, porque los sistemas de reconocimiento de imágenes, aunque van avanzando y cada vez son más potentes, todavía no son suficientemente potentes y, por tanto, ese texto alternativo puede no ser puede no ser corresponderse realmente a lo que está presentando la imagen. Pero además, y más importante aún, es que cuando tú añades una imagen en una página web, en un documento, donde quiera que sea, tú la añades con una determinada intención. Y yo puedo utilizar esa misma imagen con otra intención totalmente distinta. Y lo importante del texto alternativo no es describir la imagen, sino la función que cumple esa imagen en ese documento o en esa página web. Y eso solo lo puede hacer el ser humano, porque solo tú sabes por qué has puesto esa imagen, qué significado tiene en el contexto en el que la estás poniendo, y solo yo puedo saber qué significado tiene esa misma imagen en el contexto en el que yo la estoy poniendo. Entonces, la inteligencia artificial evidentemente va a ayudar mucho y está ayudando mucho
en cuanto a la accesibilidad, ya digo, ayuda en herramientas de revisión, ayuda hoy en día, tú puedes pedirle a algunas aplicaciones en realidad, pues eso, es que hablar de hablamos de inteligencia artificial refiriéndonos a aplicaciones que, bueno, que es que de inteligente tienen poco todavía, como pues las generativas, pero el caso es que hoy en día tú puedes pedirle a una aplicación como ChatGPT que te cree una página web y ChatGPT pretende generar páginas que cumplan con los criterios de accesibilidad, pero tiene sus limitaciones y evidentemente solo un ser humano puede realmente valorar si esa página está cumpliendo o no con los criterios de accesibilidad. El ser humano sigue siendo fundamental, el ser humano sigue siendo necesario, imprescindible para garantizar la accesibilidad. Bueno, sin lugar a duda, efectivamente, no podemos dejar en manos de la inteligencia artificial que la haga todo y evidentemente yo también estoy de acuerdo contigo que la inteligencia artificial a fecha de hoy debe ser un asistente, ¿no? O sea, alguien que nos ayuda a diseñar, que nos facilita, que nos acelera los procesos, que nos ayude a verificar cómo se encuentren, un ayudante, por así decirlo, no alguien que, o sea, no somos nosotros el que le ayuda a la inteligencia, sino que la inteligencia nos ayude a nosotros, ¿no? Completamente de acuerdo. Y me ha sorprendido bastante lo que has dicho, lo de los sesgos, ¿no? Desde el punto de vista de accesibilidad. No sé si puedes darnos algún ejemplo o no se puede dar algún ejemplo de este tema, pero me ha sorprendido bastante, ¿no? Que yo creo que eso lo que quiere decir es que la sociedad en general tiene esos sesgos, porque al final lo que está reflejando esa inteligencia realmente es el reflejo de las personas, ¿no? Del conjunto de la población. Exactamente. La inteligencia artificial aprende de los seres humanos. Entonces, hay 3 puntos clave. Uno es con qué alimentas a la inteligencia artificial para que aprenda. Por ejemplo, qué fotografías le das para que detecte. Es un ejemplo que pongo siempre en mis charlas de un DJ neozelandés, pero de origen asiático, al que le negaron el pasaporte porque la inteligencia artificial encargada de determinar si la foto era correcta o no, pues determinó que tenía los ojos cerrados. El señor no tenía los ojos cerrados, simplemente los tiene muy rasgados. Entonces, claro, si tú, para que esa inteligencia artificial aprenda a determinar qué fotografías son correctas y cuáles no, le das solo imágenes de personas con los ojos redondos, pues en cuanto encuentra una persona con ojos rasgados, pues determina que la foto es incorrecta. Entonces, ¿le podemos llamar racismo a eso? No, evidentemente no, pero se genera un sesgo racista, claramente, porque va a, digamos que, penalizar a todas las personas que presenten fotografías con ojos rasgados. 3 cuestiones fundamentales en relación con los sesgos y que son precisamente lo que mencionabas, es que la inteligencia artificial aprende de los seres humanos. Por una parte aprende de aquello con lo que se le alimenta, por otra parte aprende de las interacciones que tiene con los seres humanos y que ahí yo siempre pongo un ejemplo fantástico que ahora no voy a mencionar porque es que entonces te voy a dar aquí la charla, pero pues eso, en su interacción con los seres humanos la inteligencia artificial va aprendiendo y si los seres humanos tenemos prejuicios, pues ella va aprendiendo de esos prejuicios. Entonces, por eso es fundamental la formación en accesibilidad, considero que es esencial formar en accesibilidad a las personas que intervienen en la creación de inteligencias artificiales. ¿Qué ocurre? Que la creación de inteligencias artificiales es una actividad multidisciplinar. Es decir, no es cuestión de formar a los ingenieros informáticos, porque en el desarrollo de una inteligencia artificial participan personas con formaciones muy diversas. Entonces necesitamos formar realmente a la sociedad en general y, por tanto, formar en todas las carreras universitarias. Aunque en España tenemos una legislación que dice que se debe formar en accesibilidad
dice que se debe formar en accesibilidad en las carreras técnicas. Y eso no es suficiente, porque, ya digo, en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo, digo, de aplicaciones móviles simplemente, en el desarrollo de inteligencias artificiales, participan personas de otras carreras, de comunicación, de filología, de educación, dependiendo del tipo de aplicación que sea. Entonces, o sea, hay muchas carreras implicadas y, por tanto, pues es muy importante conseguir esta formación en accesibilidad en todo el ámbito universitario. Bueno, pues yo creo que vamos a tomar consejo, todas estas sugerencias y recomendaciones que nos haces, y esperemos que otras universidades y otros centros que nos escuchen utilicen esas referencias y que cada vez, pues entre todos, pues consigamos que este mundo sea más accesible para todos y más inclusivo, ¿no? Con las distintas opciones. Muchísimas gracias, Emanuel. Encantado hablar contigo y esta conversación que hemos tenido explicando y poniendo un poco en situación. Pondremos luego las notas del programa también para que aquellas personas que nos oigan tengan un poco más referencias de todo ello. Muchas gracias y estamos en contacto. Un placer, gracias por la invitación. Este podcast es posible gracias a IDAPIS, el Instituto para el Desarrollo de Aplicaciones Tecnológicas de Innovación Social, una organización sin ánimo de lucro de ámbito nacional impulsada con el propósito de crear un impacto positivo en la sociedad para lograr un mundo mejor a través de la educación, la investigación, el desarrollo y la innovación social. Gracias por escuchar nuestro podcast. Si te ha gustado y quieres ayudarnos, compártelo y crea impacto social.